Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos en su programa Baúl de Nadie. Gracias por estar con nosotros. Recuerde suscribirse, dele me gusta y comparta. Si tiene sus comentarios, también serán bien recibidos. En el día de hoy tenemos una directa invitada, una persona muy preparada que tenemos, creo que no tenemos mucho aquí en el país, me dieron ese informe y con muchísimas capacidades sobre temas que hoy día nos están afectando como sociedad. La doctora Katy Gómez, bienvenida, psiquiatra forense que nos acompaña en el día de hoy. ¿Cómo estás? Para mí es un placer y un privilegio compartir en este espacio con usted y con toda su audiencia, esperando que podamos servir, sobre todo porque queremos una sociedad mejor, que esté educada y que pueda escuchar conceptos y todo lo que tiene que ver en el ámbito de la salud mental de nosotros los profesionales del área. ¿Y qué falta nos hace? ¿Y qué necesidad tenemos ahora mismo los dominicanos si hacemos el análisis de todo lo que está pasando como sociedad, como juventud, que me he cansado de hablar de ese tema de la juventud porque ya uno como adulto, vamos a decir, puede mejorar en términos prácticos, ¿verdad? Pero una juventud que se está subiendo, que está subiendo con patrones, yo diría tan degradantes y con tanta falta de valores, es un poquito complicada la cosa porque muchas veces no quieren que se corrija, dicen que es la modernidad, que son los tiempos. Entonces como que ahí se hace un poquito difícil uno poder lidiar con eso. Yo que tengo hijos, uno adolescente y uno ya mayor. En términos prácticos, Katy, ¿qué te parece a ti sobre eso que yo te acabo de plantear? Una juventud que yo la veo que solamente se preocupan por los tenis, por la fiesta, por hacer la vuelta. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú piensas que esa juventud todavía puede ser rescatada? Mira, varias cosas. Primero, porque estamos hablando de una crianza que probablemente no es saludable. Se supone que todo menor tiene una guía y esa guía debe ser su padre. Pero lastimosamente sus padres o lastimosamente lo que estamos viendo en este tiempo de modernidad es que un dispositivo electrónico es quien le pauta la guía a mis hijos. En pocas palabras, hemos dejado de realizar ese rol que nos toca. Esa tarea que nos toca como padres. Confundir disciplina con modernidad, de ser pana a ser un padre, hay mucho trecho. Y obviamente todo eso tiene consecuencias. Nuestros jóvenes no salen de la nada. Un menor, un niño que acaba de nacer, es una hoja en blanco. Y esa hoja la vamos llenando nosotros los padres. Si mi hijo ve una respuesta agresiva de mi parte o mi hijo ve que yo soy una persona completamente descuidado, que a lo mejor no tengo ningún tipo de higiene, que no me importa estudiar, pues obviamente voy a imitar lo que se me está enseñando, lo que estoy mirando. Entonces no es de sorprendernos que toda esa violencia que hemos visto en los adultos se replique en nuestros menores. Y sobre todo porque, vuelvo a repetirte, tenemos un factor importantísimo y son todos los medios digitales. Este tipo de medios se ha dedicado específicamente a buscar view y like a través de conductas violentas. Ahí sí, a ese tema vamos a llegar. Imagínate. Un poquito más adelante, porque ciertamente lo que vivimos hoy día, yo pienso que no tiene precedentes. A nivel de medios, la sociedad está totalmente perdida y como tú dices, es más importante un like, un view, que mantener una postura correcta y vamos a decir decente frente a lo que son los medios de comunicación. Yo estoy segura de que, con todo el respeto que merece tu espacio, y muchos otros no se hacen virales. No. Porque tú hablas bien. Claro. Tú procuras tener una buena dicción. Sí, procuras no faltarle el respeto a tu invitado ni a los que te están siguiendo. Entonces, obviamente, eso no cala. Eso no llega, no vende en la modernidad, pero esto no es una modernidad, esto es una anomia social lo que estamos viviendo y ahí hay un gran peligro. Eso es lo que te digo, parece ser también que, bueno, ya dijiste los padres, que obviamente estoy 100% de acuerdo en ese planteamiento, porque en la casa, en los hogares nace todo, nace la formación, nacen los valores y todo eso que tú dices, el ejemplo, pero también tenemos una sociedad, un gobierno, unos funcionarios, unos profesores, para globalizarlo,
que tampoco hacen nada porque la cosa se encamine por el camino correcto. Es decir, yo no veo que el gobierno como tal puede aportar a esta sociedad de jóvenes, vamos a decir, actividades que lo lleven por un buen camino, sino que muchas veces se hace de la vista gorda o aporta poco o muy poco o nada, porque comenzando por el 4% que está destinado a educación, uno lo que ve es un derroche y que se invierte en todo menos en educación. Entonces ahí yo pienso que hay una gran falta de parte de lo que es el Estado per se y también los que están llamados a impartir esa educación, que son los profesores. Entonces, dicho todo esto, pienso que es una combinación de todo lo que está como detonante en esa juventud, donde una casa de alofoque puede vender, por decir, muchas veces repetidas, más que algo que realmente pueda enseñar. Entonces, basado en ese planteamiento, ¿tú piensas que hay alguna salida respecto ya a eso que se ha plantado en nuestros medios y en la juventud dominicana? Mira, varias vertientes tenemos ahí, porque estamos hablando de que hemos registrado en la República Dominicana violencia a todos los niveles. Sí. Y cuando yo hablo de violencia, que a alguien le impactó ese comentario que hice hace poco, yo estoy hablando de corrupción también. Molesta, pero es violento que tú te robes el dinero del Estado y ese dinero no llegue a las personas que tiene que llegar. Entonces, si tú me violentas mi derecho, eso es violencia. Eso es violencia. Entonces, a la gente no le gusta que yo hable de eso lo hable de esa forma. Pero aquí sí lo vamos a hablar. Porque eso no es violencia, sí lo vamos a hablar. Eso tiene otra connotación. No, tú me estás violentando un derecho que encima de todo yo estoy pagando con mis propios recursos. Ejemplo, lo que tenemos en el tapete SENASA. Se le violentó el derecho a todos esos afiliados y a todas esas personas que no han podido hoy por hoy muchas veces beneficiarse de algo que sí, pero que tienen ahí. Fíjate cómo anda la sociedad, que tú estás diciendo a esos afiliados, pero esos afiliados ¿a quiénes van a insultar? A los médicos, sí. a las clínicas, sí. A nuestros residentes que se están preparando. Ellos no van y les reclaman a la ARS. A las ARS, que son Ellos las que no tienen la responsabilidad, pero aparte de eso, son los más beneficiados. Miles y miles de millones de pesos. Mira dónde está toda esa distorsión. Pero mira ahora, y disculpa que te interrumpa, pero como es un tema que está en el tapete y que yo he estado estudiando a profundidad, porque de verdad te puedo decir, Katy, es algo que a mí me ha afectado como persona. La gente a veces me dice, ay, tú eres demasiado sensible o lo que sea. A mí esos temas me dan durísimo. Yo no uso SENASA, pero yo tengo familiares que usan SENASA y conozco mucha gente que usan SENASA. Entonces, cuando tú ves esa realidad y tú ves la cantidad de cosas que se cometieron ahí, eso está fuera de todos los parámetros a nivel de corrupción. Entonces, qué bueno que tú lo traes a colación, el tema de la violencia en esos términos. Me gustaría que le des esa óptica, porque sí entiendo que al impedirle a esas personas que puedan beneficiarse de un derecho, se le está violentando. Exactamente. Y no solamente eso, que a veces solamente, los abogados son los que, o el órgano persecutor, en este caso el Ministerio Público, pues es el que va a decidir la tipificación de ese delito. Es que son tantos, señores. Exactamente, pero ¿y por qué no ponemos el daño? Una persona que debió recibir teniendo cáncer, a lo mejor no sé cuántos miles de pesos para su tratamiento, pero no lo tuvo. Aquellos que tienen medicación, por ejemplo, de alto costo, ¿por qué no lo reciben? ¿Por qué los pacientes psiquiátricos? Y que se lo vendían superior 1 y 2 o 3 veces a lo que cuesta, pero peor. O centros que ni siquiera querían aceptar el seguro. No, centros que cobraban y no trabajaban, que es lo peor. Pero, por ejemplo, hay una situación que a mí es una de las que más me ha impactado y es el hecho de que una persona con prótesis, por ejemplo, se le dañen sus miembros, se le dañen sus pies, sus piernas, porque los productos que se han utilizado no han sido de la calidad y de la altura y la persona incluso ha perdido algún miembro de su cuerpo. Eso es algo terrible. Mientras otros disfruten capcana. Eso es algo
eso es algo asesino. O sea, cuando yo como yo soy abogada, esa es la palabra correcta. Sí, eso es un acto criminal. Eso es un acto criminal, eso es un asesinato. Porque por eso te decía, se me hace difícil circunscribirlo a un solo delito. Porque cuando ves hasta dónde llegó esa asociación de malhechores, tú te das cuenta que hay una criminalidad innata en esas personas, porque de hecho se sentaron a planificarlo. Que no fue oportunista. No. Se sentaron a construir esa escala para despojar a todo el mundo, a los dueños, ¿no? A los que se tienen que beneficiar, no solo de su derecho, sino también de su salud, de su bienestar como persona, hasta perdiendo, como te digo, órganos y parte de su cuerpo. Dámele la óptica y sí explica un poquito más sobre esa violación o estado de violencia, vamos a decir, en base a que le quitan el derecho a la persona. Y yo sí creo que es un modo de violencia, porque es a la fuerza. Está descrito así. Es a la fuerza. Una forma de violencia, porque obviamente esto trae ciertas conductas y respuestas de la población. Y esa respuesta se da en inseguridad, esa respuesta se da en una normalización de las conductas violentas, se da una insensibilidad que es oportunista a cometer aún más conductas de corrupción frente a compañías que a veces pensamos que solamente es el Estado, pero fíjense que en muchas ocasiones vemos como la empresa privada es la principal corrupta. Eso está descrito así en la psicología de la corrupción. Entonces, este tema es sumamente interesante porque cuando le damos esa óptica, entonces podemos ver de manera más amplia el daño que se ha realizado. No tenemos literalmente que buscar al de la prótesis. No tenemos que buscar al que le faltó el medicamento. Tenemos que saber la cantidad de estafa que se realizó de dinero y solamente se calcula por población y ahí vemos el daño. Entonces a veces queremos complicarnos demasiado armando, con todo el respeto, obviamente, expedientes que tienen muchas páginas pero poca sustancia. Y aquí tenemos que hablar de derecho probatorio. Eso es lo que se ha demostrado con todos esos casos de corrupción. O llegar a un acuerdo que también me violenta a mí porque yo veo que no pasó nada. Yo le digo, un maldito acuerdo. Porque ese acuerdo no puede ser bendito, Katy. O sea, y eso sí que yo lo he atacado muchas veces. Mis seguidores saben que yo estoy en contra de esos acuerdos. Primero, porque digo que la Procuraduría está legislando. Porque no es que está basándose en una ley taxativamente. Está legislando, digo yo, porque está haciendo acuerdos más allá de lo que la ley le da como prerrogativa. Entonces yo a veces le pregunto, ¿ustedes están haciendo una nueva ley? Porque es que aunque tú le des el principio de oportunidad a un imputado y que se convierta en un confeso y que pueda aportar a un proceso, no necesariamente tú tienes que eximirlo de que pague por el delito o por el crimen. Tiene que ir a pagar independientemente. Pero entonces te le hacen un acuerdo económico y sencillamente se olvidan de que la persona cometió un delito criminal y que así mismo, como tú dices, me violentó mi derecho a mí como ciudadana porque mis impuestos están en paraísos fiscales o en Catcana, como tú decías. Entonces eso también hay que mirarlo, porque no nada más se puede ver desde una sola óptica. Entonces, por eso yo estoy en contra totalmente de los acuerdos. Los acuerdos deberían desistir si son acorde con lo que dice el código y la ley, pero así no. Vamos a negociar la pena, pero no la cárcel. Eso es un exceso del Ministerio Público y ellos lo saben. Inclusive yo he dicho que hasta se podrían atacar en un tribunal. ¿Por qué? Porque es que, óyeme, tú puedes de una pena de 20 años decirle, bueno, vamos a negociarla, tú vas a hacer 10 años, por ejemplo. Pero por Dios, mandarlo para su casa, como el caso de Maxi Montilla, Y lo grande es, como digo yo, que esos 3,000 millones no se sabe dónde que van a parar. Pero bien, ese es otro tema, Katy. Una sociedad muy violenta. Vemos que en los condicionada a ser violenta. Condicionada a sí mismo. Nosotros vemos, por ejemplo, los últimos hechos que han pasado en el país. Violencia a todos los niveles. Vienen de la autoridad de los que se supone que deberían de ser el ejemplo. El caso de la muerte de esos cinco jóvenes en Santiago, donde de hecho murió una persona.
o 2 que no tenían nada que ver en el caso. Entonces eso te dice cómo también estamos realizando las investigaciones o esas, vamos a decir, ese servicio de inteligencia que debe de permanecer para nosotros entonces poder ejecutar algún tipo de acción y que entendemos todavía que violencia se cura con violencia. Ya eso está diciendo en cómo andamos como sociedad. Así mismito, y no solamente eso, sino que cuando se dan muchos casos así de violencia como que seguido, el gobierno baja líneas y en vez de hacerse un debido proceso, una debida investigación, un debido sometimiento, vienen los intercambios de disparos, que ya no son eso, son ejecuciones. ¿Qué te parece a ti, por ejemplo, el hecho de que ya no sea vamos primero a investigar, vamos a someter, vamos a apresar, sino ejecutar? Porque eso es lo que estamos viendo. Mira, yo siempre he dicho, yo respeto mucho al cuerpo castrense de la República Dominicana, pero cuando tú no haces un barrido del personal y tú comienzas a enfocar cuál es la conducta y la respuesta ante el estrés, porque es una población que vive bajo estrés, o sea, salen a la calle y no saben si pueden perder su vida, pero también necesitan parámetros para saber cuándo realmente estoy en peligro. No es que yo voy a comenzar a disparar y después tú lo que sacaste del bolsillo fue un lapicero. Entonces, yo creo que siempre lo vamos a decir, aunque se escuche cliché, la educación. ¿De dónde vienes? Aquí tenemos por cultura que todo el que entra a la policía es porque es pobre y no tiene otra cosa que hacer. No. Cierto. No. El cuerpo castrense deben ser personas con competencias académicas, con unas evaluaciones periódicas, psicológicas, a nivel de psicología y de psiquiatría. Que a mí el hecho de que usted sea policía no implica que yo diga que usted puede usar un arma. No, te toca trabajo de escritorio, claro, porque tú no tienes las competencias para el manejo de un arma de fuego. Entonces, también hemos visto mucho abuso de poder. ¿Cuáles son las consecuencias que está teniendo el cuerpo castrense? Ninguna. Entonces, todo eso hace que una sociedad se mantenga irritada. Muy irritada. Y es muy fácil venir a decir, no, que son psiquiátricos, pongan más psiquiatras en los supermercados, queremos psiquiatra ahora para llevar uno para la casa. Sí. No, mi amor. Vamos a ver cuál es la raíz de esta situación. Vamos a ver hasta dónde hemos llevado una población a estresarla a tal nivel que está harta, no harta, harta. Está la población muy bueno, irritado en todos los aspectos. Muy bueno ese punto, Katy. Mira, de verdad diste en la diana. ¿Sabes por qué? Porque como tú dices, todo el mundo aquí está hablando de que no hay psiquiatras, de que no hay psicólogos suficientes y nadie está hablando de qué me mantiene a mí irritada, de qué me mantiene a mí con ansiedad. Y eso realmente sería buscar la causa. Mira, hay una parte que se llama muy interesante esto, es el efecto Weather, o coupling creo que se llama, si mal no recuerdo, que se da por imitación. Fíjate que cuando alguien comete tristemente otro acto violento, porque el suicidio es un acto violento, ojo, tampoco lo vemos así ni lo contamos. Pero es así. Y las cifras van así en República Dominicana. Mucho. Entonces, fíjate que se dan a repetición y de la misma forma. Y niños, Katy, yo he visto, suicidios en los últimos tiempos que en mi vida yo lo había visto. Un niño de 7 años, por ejemplo, que atente contra su vida. O sea, a mí me llama mucho la atención. Pero el medio de comunicación, la red social, los llamados podcasts y todo eso no tiene ninguna regulación. Ese es un tema Entonces, terrible. ¿cómo lo hacemos si de manera repetitiva la solución al conflicto que me das son esas? Todo lo que sale ahí, ahora que lo tocas, toda esa violencia, todas esas malas palabras, todos esos malos ejemplos. Te mantiene así. Como digo yo, porque ahí no hay nada que, óyeme, yo no me sé ningún programa, no, hombre. A mí me salen, porque tú sabes que cuando uno está en redes, le salen las cosas a uno. El famoso algoritmo te sale y bueno. Pero, por ejemplo, uno ve esos programas tan violentos, tan falta de respeto, tan inmorales. Yo nunca he visto, hasta galletas se dan los conductores. Todo, golpes, todo. Y terminan en fiscalía, pero ninguno de los dos tiene consecuencias. No, pero déjame decirte, en redes. Eso es solo un bulto. Eso solo es un bulto. Todo eso es ensayado, lamentablemente. Entonces tú ves
que no tenemos un departamento, una autoridad que regule esa situación, sino que lo que quisiera es dirigirlo a otros niveles. Por ejemplo, quisiéramos controlar lo que la persona habla, eso sí. Ahí sí nos ponemos para eso y queremos hacer una ley mordaza donde podamos controlar lo que tú digas, lo que yo diga, pero en torno a eso que está pasando pregunto, como ¿no sociedad. será que no se hable mal de las autoridades, de ese tipo de ley? Bueno, pero claro que sí. No sé, eso es algo pero que yo claro que sí. tiro ahí. Claro que sí, eso es dirigido. Entonces, yo me pregunto, pero yo pienso que esa parte debe ser más perjudicial que el que yo pueda decir, por ejemplo, o no decir, sino denunciar que un funcionario lo está haciendo mal, por ejemplo, o que se le comprobó tal cosa. ¿Qué te parece a ti en términos de psiquiatría? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cuál es tu óptica? O sea, como tú dices, ¿es que acaso esa parte que sí perjudica, sobre todo a la juventud, esos programas tan bajos, como yo digo, ¿no sería mejor regular eso que regular lo otro? El hecho de que te quieran a ti, entonces, limitar que te expreses. Yo nunca he sido parte de las dictaduras en ningún sentido, porque eso no trae salud mental, obviamente, y eso tiene un impacto el que tú no me dejes decir cómo me siento respecto a algo, aunque no estés de acuerdo. Obviamente eso está minimizando mis emociones, las reprime y pasa muchísimas cosas. Pero hay cosas que sí debemos de tenerla. El hecho de, por ejemplo, propiciar cosas de mi vida personal, vamos a suponer que hemos visto muchos casos, sí. Para usarlo como una herramienta de destrucción en cuanto a su dignidad, la reputación de las personas. Entiendo que sí es válido que, pues, de una u otra forma se regule. Ciertos controles. Pero mira qué pena. En República Dominicana, para que podamos ser personas morales, conformes a una sociedad organizada, para todo hay que poner una ley. Exacto. O sea, es increíble que ni siquiera podemos tener una corteza prefrontal madura para poder saber qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo. Entonces, da mucha pena que nosotros estemos viendo todos estos espectáculos que se aprovechan de que no existe una tipificación que abarque todo lo que vemos en redes sociales, porque tenemos muchos huequitos por ahí y lamentablemente, pero tampoco, fíjate, es que es una cosa de egos incluso. Tampoco los legisladores, a la hora de hacer nada que tenga que ver con la salud mental del pueblo, llaman al especialista. No, es porque acuérdate que ellos son todos en el Congreso. O sea, olvídate de eso. ¿Cómo lo hacemos? Ellos se convierten en todo. Todas las profesiones ellos se las saben. Sí, son carpinteros, son plomeros, abogados, son expertos en piedra, médicos, de la NASA. Así es. O sea, no, señores, zapatero a sus zapatos. Yo siempre lo digo. Así es. Entonces, el título de este programa está muy chulo. Baúl de nadie. Así mismito TRD, la población, baúl de nadie. Así mismo Así que estamos ahora. Y de hecho, ese nombre, lo he dicho varias veces, salió precisamente de esas limitantes que a veces uno ve en los programas. Así nos hemos sentido los dominicanos en muchas ocasiones, baúl de nadie. Porque cuando tenemos la desfachatez de ver una autoridad diciéndome una cosa y la semana siguiente vemos que el resultado es otra, entonces la gente no se da cuenta que hemos sido engañados y que a lo mejor es una estrategia maquiavélica. Sí, maquiavélica porque viene de Maquiavelo, de la novela, de cómo nosotros vemos el parámetro de esa conducta narcisa, de una conducta enfermiza que se transmite a la población y después, salud, me creo que estoy haciendo la cosa bien y soy el mejor del mundo. Pero Katy, nosotros tenemos... No me invites más, que tú como que me desacatas. Ay, no, tú tienes que venir más porque mira, nosotros tenemos muchos temas aquí y como no somos baúl de nadie, me encanta porque tú dices la cosa tal y como es. Mira, tenemos un gobierno que lamentablemente se ha caracterizado precisamente por decir una cosa, pero después hace otra. ¿Cómo va a ser? Sí, todo el mundo lo sabe. No, tú estás equivocada. Eso no es un secreto. Eso es fuera de RD. Eso en RD no pasa. Eso es así, lamentablemente, y incluso lo ha normalizado. De hecho, se le hace a veces preguntas, pero usted dijo una cosa y hasta lo niega. O sea, tiene el valor hasta de negar que dijo una cosa cuando lo tenemos grabado. Pero las redes no mienten. Las redes no mienten. Esas redes sociales que son necesarias. Claro. Porque es el medio que tenemos los que no somos pagos
para poder decir las cosas tal y como son, para poder hacer las denuncias y para mantener la crítica, porque lamentablemente cuando la cosa está mal hay que decirla, aunque no se arregle. Nosotros sí tenemos regulación. Lo que pasa es que la gente lo ha usado como ha querido, como dices tú. Hay algunas lagunas y como no lo dice tal vez taxativamente la Constitución, porque yo te voy a decir algo, la Constitución regula el asunto de la libre expresión. Totalmente. Pero estoy segura que cuando la Constitución habla de la libre expresión, no está diciendo tú tienes que decir cosas malas del otro. Completamente. Tú no tienes que decir mentiras del otro. O sea, en la Constitución o la misma ley que regula lo que es la libre expresión no manda a que se tergiverse la aplicación de la misma. Y ahí entran los valores y la moral. Y entran los valores, la formación, la moral, que aquí hay mucha doble moral, lamentablemente. Entonces, ¿te parecería a ti pertinente que sí se regulen esas cosas que sí están mal? Por ejemplo, ya cuando la gente se va a lo personal, que comienza a difamar, ese tipo de cosas. Más no que la persona pueda libremente expresarse. Esa es la primera pregunta. Y si estás de acuerdo en que esa ley, por ejemplo, bueno, el artículo 123 me parece que es del Código Penal, que es un artículo muy peligroso porque no es una mordaza, no, es una bala a la ley de libre expresión. No sé si tú lo conoces. El tema es que lo que se está hablando es de que se declare inconstitucional porque es una limitante muy grande. Entonces, en ese sentido, ¿sería prudente que se haga una ley solo, por ejemplo, para regular esas cosas que están mal? ¿O cómo tú lo plantearías Mira, yo lo replanteara. Y me da mucha pena porque, como tú bien acabas de decir hace un momentito, me gusta hablar de forma clara. Sin esconder y sobre todo claro, porque entiendo que hablar con fundamento es lo más importante. No porque sí, no por mi percepción, no por lo que yo pueda creer independientemente, sino porque tenemos hechos y cosas tangibles, palpables. A veces me encuentro yo misma en una disyuntiva, o mejor lo callamos a todito. Lo he pensado así y te explico por qué. Yo pongo en una balanza y digo, ¿quiero ley mordaza? ¿O prefiero que solamente no exista nada y sigamos como vamos? Es duro lo que te acabo de plantear, ¿verdad? Que sí, que planteamientos difíciles de seleccionar exacto. uno o el otro. Pero aún así, y saben, yo tengo muchos amigos periodistas que los respeto y para mí son de alto calibre, muy alto. No, porque hay buenos y hay gente que se respeta todavía. Y yo sé que van a seguir pudiendo hablar porque lo hacen de la forma correcta. Pero a veces hasta es preferible, y vuelvo y te repito, no es que estoy de acuerdo, pero para que sigamos en esta decadencia, algo hay que hacer. Sí. Y si lamentablemente la única opción que nuestro Estado, nuestros legisladores nos están dando, porque muchos de ellos son así, quieren hablar de violencia y todo lo demás, pero ellos se han tirado hasta silla, allá adentro, de todo, por lo poco. Y se dicen, tú no te puedes imaginar. Entonces, ¿qué podemos esperar? No vamos a seguir. Mira, yo dije una cosa en un congreso en Costa Rica que me invitaron de proceso penal. Y mi conferencia empezó diciendo, ¿qué resuelve el derecho penal? Ay, todo el mundo me miró y puso atención. Buena pregunta. ¿Y qué le pasa a esta muchacha? Viene esta dominicanita hablando de eso aquí. Digo, no resuelve nada. Al final, usted necesita tener una conducta para un delito. Entonces, ¿por qué no atacamos la conducta? ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos accionar frente a eso? Mientras más coerción exista, más vamos a querer hacerlo, porque el ser humano se ha ido condicionando a que lo que tú me prohíbes es lo que yo quiero, es de lo que yo voy detrás. Entonces podemos enseñar otra forma. Hay que rediseñar nuestra educación, nuestro aprendizaje. Tenemos un aprendizaje lastimosamente que ha ido increciendo en la última década. Sí. Antes no nos atrevíamos a publicar a alguien que se quitaba la vida. Hoy damos todos los detalles y no respetamos a esa familia. Y pasa un accidente y lo primero que la persona agarra es el celular. Entonces, ese tipo de cosas yo le pusiera la mordaza. Sí, ¿se oye duro? Entonces,
Mira por ahí donde comenzamos a tener un balance. El problema es que ahora no se sabe lo que está bien y lo que está mal. El problema es que todo lo han normalizado, Katy. O sea, queremos ver todo normal. Y entonces si tú le pones alguna limitante, me está violando mi derecho. Así es como lo venden. Ahora entendiste por dónde iba. Sí, así es como lo venden. Entonces, exactamente yo te entiendo así. Perfectamente porque yo también he analizado y lo analizo a veces que la gente no quiere es ningún tipo de restricción de nada. Se sienten que quieren ser libres, pero esa libertad llega demasiado lejos. Oye, llega el libertinaje, llega el desorden, llega lo inmoral, pero todo está bien porque a mí no me pueden poner ningún tipo de limitación. ¿Tú crees que en nuestro país deberíamos estar discutiendo una ley para que le permita a los padres dar una pela? Pero por favor. ¿Tú estás entendiendo cómo estamos? No, estamos mal. No, porque yo me crié bien, porque a mí me dieron mi golpear y yo me crié bien y no quedé ni loco, ni quedé... Pero ¿y quién te dijo que violencia se arregla con violencia? No, definitivamente. Porque usted tiene un cerebro y eso lo hace diferente. Lo que tenemos es que desarrollar esa capacidad de pensamiento racional, no emocional. Exacto. Y comenzar a hacer el ejercicio de pensar bien, porque todos pensamos, pero no todos pensamos bien. Entonces, fíjate, todas las cosas que nosotros pudiéramos hacer. Cuando nosotros examinamos nuestra población y tú le preguntas a cualquier persona, mire, ¿qué tú estás leyendo? Pero ni los paquitos. Yo no leo. Agarran un cortecito de lo que nosotros estamos haciendo y lo sacan de contexto y comienza el odio a través de las redes. Así ¡Wow! Es, pero Dios es. mío. Mucha gente se montan en una ola y cogen la grabación aquella o esta y la otra y entonces hacen también un programa con eso que ellos no hicieron. O responden algo que no tiene nada que ver en el contexto que lo estamos diciendo. En derecho yo aprendí que el contexto es el rey. Yo no puedo opinar de algo que yo desconozco. Así es. Es más, como dije yo hace poco en un congreso que estuvimos de psiquiatría, el que no lee no tiene derecho a la palabra. Así mismo es. ¿Qué usted va a decir si usted no sabe de eso? Pero inventarse para número, para like, entonces eso tu autoestima, tu valía depende de lo que diga tu red social de seguidores. Todo el mundo habla de lo que sea y está todo bien, porque sabemos, me voy a incluir, sabemos de todo un poco. Y eso es lo que nos ha llevado al declive, precisamente al morbo, a la desinformación. Yo pienso que sí, que por ahí sí la ley debería de controlar, porque definitivamente que los que tenemos la oportunidad de tomar un micrófono no estamos dados a venir a decir cosas que no son, a decir mentiras, a difamar. Esto es una responsabilidad, un micrófono. Claro que sí, yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Creo que sí, que en base a ese término, en base a ese punto sí se debería de regular. Pero como bien tú dices, esos legisladores no pueden ellos empezar a hacer iniciativas sin tomar en cuenta a los actores primeramente y sin tomar en cuenta a los especialistas que puedan venir y opinar y dar el visto bueno. Claro, totalmente. En un proyecto, porque realmente, como tú dices, de hecho, en ese congreso muchas veces no son ni siquiera profesionales de nada. Entonces, es triste cuando tiene un legislador que hacer una ley cuando no tiene ningún tipo de conocimiento, entiendo yo. Totalmente. Entonces, Katy, de verdad que la conversación ha sido muy, muy, muy amena, bastante constructiva. Ojalá que saques otro día y vengas nuevamente para que sigamos discutiendo estos temas tan importantes en términos prácticos y ya como profesional, una óptica que tú le des a todo eso que hemos hablado y una medida que tú crees que sí se pueda tomar y que el Estado per se como tal no le cueste tanto para que la gente pueda... Fácil, te la voy a poner. Sí, yo necesito que tú me le des esa herramienta a estos gobiernos que no quieren hacer nada. Mira, he estado diciendo eso y la gente me dice, wow, algo tan tonto que no cuesta ni un solo peso. Lo primero es despójese de su ego. Destruye el narcisismo que usted tiene en su persona y comience a reconocer que en algún momento usted ha sido una persona violenta. Cuando tú reconoces, puedes hacer los ajustes y puedes hacer cambios y eliminar conductas, porque eso implica buscar ayuda de un profesional. Todos somos violentos. Se oye muy duro. Sí, la doctora Katy Gómez también, y por eso de manera diaria debo revisar mis acciones, mis gestos, mis manifestaciones conductuales,
para yo poder ser mejor para ustedes? Eso es algo muy simple. Vamos a llevar esto también a darle confianza otra vez a nuestros maestros para que puedan ser los segundos padres de nuestros hijos en la institución. Por favor. No vamos a ir a darle golpe al maestro. Por favor, No. No vamos vayan a sacarle validar. la lengua a los maestros, a faltarle respeto, que como bien tú dices, eso eran los segundos padres antes. Vamos a validar la corrección a nuestros hijos y vamos a poner consecuencias, no golpes en la casa. Vamos a ponerle consecuencias. Ok, tú hiciste tal cosa esta semana, tienes que leerme este libro y decirme lo que aprendiste, porque la enseñanza transforma el cerebro, la plasticidad de nuestro cerebro, y podemos aprender cosas nuevas. Sí, la violencia puede desaprenderse y eso es lo más importante que se tiene que quedar aquí. Podemos transformar, pero eso implica reconocer lo que no está bien en mí. Muy bien, muy bien. Admitir. Y ahí nos ayudaríamos todos, Katy. Gracias por habernos acompañado en este corte. A ustedes, gracias también por la sintonía. Recuerde suscribirse. Seguimos nuevamente en otro programa, Baúl de Nadie. Hasta la próxima. Señores, recuerden que Resorte Media tiene estudios inmensos con capacidad de 4 a 6 personas, con tomas en movimiento, así que emprendedores, estudiantes, universitarios, empresas, todo aquel que esté ubicando, ¿no?, un setting de estudio para hacer podcast bien ubicado, estratégicamente ubicado en Bellavista, casi llegando a la Núñez de Cáceres. Aquí puede encontrar esos estudios. Figuras como Noel de la Rosa, Eladio Hernández, La Quinta Pata, Anro Rivas, un servidor. Grabamos acá en los estudios de Resorte Media, donde se está gestando la comunidad de influencers o comentaristas, analistas locales e internacionales. Están saliendo de acá, de estos estudios. Remberto Pichardo, no se me podía quedar, Remberto, el buen amigo Remberto Pichardo, todos grabando acá en los estudios de Resorte Media. En el número que ves en pantalla ahora mismo puedes escribir y apartar tu cita para que vengas a conocer los estudios y los planes que tenemos de renta y alquiler de espacios desde 30 minutos en adelante, con capacidad para 4 o 6 personas. Tomas en movimiento y laborando desde las 7 hasta las 11 de la noche.